Bueno, hola. Quería empezar con una disculpa. No soy Marcelo Expósito. Y quería dar las gracias a Hernán y Iker por este trabajo y la oportunidad de presentar el trabajo del taller, y también mandar un saludo a Cherán porque está transmitido también en Cherán. Voy a platicar de un taller de video documental hecho en un pueblo de México que se llama Cherán. Voy a empezar con la presentación de la situación política de los 5 o 6 últimos años, luego de la presentación del taller, y luego vamos a platicar de lo que me pareció a mí importante durante el taller y que se acerca del político. Hay que imaginar, Cherán es un pueblo del estado de Michoacán, en el centro de México, que tiene un poco menos de 15.000 habitantes. Es un pueblo indígena, purépecha, es el nombre de la población, purépecha. En 2007 hubo elecciones y llegó al poder un nuevo alcalde con una fraude y con el dinero del crimen organizado, apoyados por los narcos. Y así empezó esta historia. En 2008 empieza un saqueo del bosque de Cherán. El territorio de Cherán es de 40.000 hectáreas, 27.000 hectáreas de bosque, y entonces empezó este saqueo. Los talamontes cortaron 80% del bosque, quemaron 80% del bosque, porque para bajar la madera tenían que... hay una ley indígena que dice que puedes bajar la madera del bosque si está muerta. Entonces empezaron a quemar el bosque y a bajar la madera. Se trata de un grupo armado que bajaban día y noche y cruzando el pueblo y aterrorizando la población. Entonces en 2011, el 15 de abril de 2011, con una iniciativa de las mujeres, el pueblo se levantó y paró este desfile de madera, y empezaron a hacer barricadas en cada entrada del pueblo y fogata. La fogata es un punto central en el movimiento. La fogata es un punto de vigilancia en cada esquina, pero luego se volvió como un punto de socialización muy importante. Y de ahí salió las raíces del movimiento, es decir, que era un punto de práctica política, culturales. Empezaron la escuela para los niños, porque no había las condiciones de seguridad. El pueblo era encerrado con las barricadas. Fue un tipo de estado de sitio. No había comida durante varias semanas, entonces tenían que organizarse para sobrevivir bajo la amenaza de este grupo de criminales apoyado por los narcos. Y luego, desde estas fogatas, empezaron a platicar del movimiento y qué iban a hacer. Sacaron a los partidos políticos, tomaron la decisión colectiva de sacar a los partidos políticos, a sacar a la policía, que era la milicia del presidente de Cherán, y organizarse en una forma antigua. En México hay una ley constitucional que dice que los pueblos indígenas se pueden organizar según sus usos y costumbres. Entonces, en estos espacios que eran las fogatas, empezaron a platicar con todo lo que las personas mayores conocían de la organización tradicional purépecha antes de la llegada de los partidos políticos. Empezaron a hacer asambleas de barrio, hay 4 barrios en Cherán, y para elegir 3 representantes de barrio. Y así crearon el Consejo Mayor, que es la nueva autoridad, y la nueva autoridad representante del pueblo, que aplica las decisiones de la comunidad.
Hay un consejo de jóvenes también, un plan de reforestación, y hubo todo este periodo de un año. Fue muy tenso y muy violento, hubo más o menos 15 muertos, pero bueno, seguían haciendo su seguridad con una ronda comunitaria compuesta de voluntarios y del pueblo. Voy a empezar la presentación del taller. Bueno, el taller empezó en julio de 2012, el verano pasado. La idea del taller era de crear un espacio de producción audiovisual que siga después del taller de 2 meses. Era de tener un material y tener la herramienta para poder seguir sin la ayuda de alguien de afuera. Entonces empezamos en julio. Los primeros contactos se hicieron con jóvenes de la comunidad de Chera. Hicieron unos carteles para hacer la difusión, que iba a ser un taller de video documental. Bueno, ahora están haciendo los carteles. Todo eso es la difusión. Para empezar hicimos una reunión para convocar, para explicar lo del taller y para ver si había personas interesadas primero. Hicimos una colecta de material porque no había material, ni cámara, ni computadoras. Entonces hicimos una vuelta de los ciberes y nos dieron sus máquinas viejas. Ese es el grupo, son las máquinas, a veces vacías, y conseguimos un lugar en la Casa de la Cultura de Chera. Luis Armando vino. El taller se hizo en 3 etapas. La primera era la difusión y la organización del taller. Y la segunda era la realización de un documental colectivo. Hubo un grupo de 15 personas que hizo un documental. Entonces hicieron una reflexión sobre el guión y qué iban a contar, qué querían mostrar en este documental. Y Armando vino las 2 primeras semanas y hicimos el taller juntos. Era como una primera etapa en el aprendizaje del video. Bueno, es una foto del taller. Empezamos muy rápidamente con la práctica. Nos pareció muy importante de trabajar desde el material hecho. Pero vamos a verlo después. Había un grupo de 15 personas de 10 años. Es Roberto, que tiene 10 años, a 60 años. Entonces había 3 generaciones. Estuvo muy interesante, pero les platicaré de eso más tarde en nuestro salón. Una pareja de 60 años y aquí en situación de rodaje. La tercera parte, la tercera etapa del taller fue tratar de trabajar en una autonomía, es decir, hacer grupos y que sean totalmente autónomos en el trabajo. O sea, no importaba realmente el trabajo en sí mismo, sino hacerlo en una idea de empoderamiento. Olvidé decir que al final de la primera etapa, de la segunda etapa, el documental colectivo, organizamos una proyección del documental en la plaza de Chera. Bueno, entonces durante todo este aprendizaje trabajaron un guión, la edición, el manejo de cámara y toda una reflexión sobre la importancia de un centro de vídeo en esta comunidad, con la historia que tenían.
Estas son fotos del rodaje del documental colectivo. Aquí trabajamos en vivo sobre la imagen y el sonido. Esta es una entrevista en una escuela, en una barricada. Bueno, eso era por la edición. Por lo de lo político, voy a platicar de lo que me pareció muy importante en la manera de organizar el taller. Habría muchas cosas que decir sobre mi posición como extranjero y más que todo no indígena y la legitimidad de hacerlo, la organización y lo que no funcionó. Pero una cosa que me parece muy fundamental es lo de enfocarse mucho más sobre el proceso del taller que en el resultado, que en el producto. Es decir, que empezamos para platicar del cine, es decir, bajar la idea del cine como una cosa grande, bajar el peso, que significa tener una cámara chida, como dicen, de tener computadoras muy fuertes. Entonces decir que todos y todas pueden hacer vídeos, documentales o lo que sea, pero todos pueden tomar la cámara para hacerlo. Y así se vuelve mucho más, con mucho menos peso. También eso quita una parte de lo que es la estética, es decir que no es la prioridad en este tipo de trabajo, sino usar la cámara como herramienta, aunque haya estética en lo que hacen. Eso es una foto de una proyección, de una primera proyección. Y eso es la primera proyección. Eso es en la plaza una plaza de Cherán. Entonces de ahí me parece que podemos considerar que haya dos espacios que puede ser considerado como político, adentro y afuera, si consideramos que son dos espacios distintos. Adentro, en sí, la realización de un documental, digo afuera, hacia afuera, es decir, en el pueblo y afuera del pueblo. La realización de un documental adentro del pueblo, por los indígenas, me parece ser algo político. En el caso de Cherán se trata de información, de contrainformación, en el sentido de que los periódicos de Michoacán y de México en general daban una imagen catastrófica del pueblo, como un pueblo indígena, y la gente tenía un discurso muy complicado, decían son indios que quieren sus tierras, son violentos, tienen machetes. Entonces ellos tenían que enseñar lo que era su pueblo, entonces tenían un papel muy importante. Y eso se podía hacer únicamente adentro del pueblo por la gente del pueblo. Yo no tenía ninguna legitimidad, por ejemplo, y no conocía ni una cosa de la cultura purépecha. Y es igual de un mexicano, me parece importante que salga de adentro. Es la primera cosa. Lo que vi también es que este tipo de trabajo genera conexiones adentro del pueblo. Es decir, que cuando hay un trabajo, cuando las personas, los videastas hacen entrevistas, solicitan a la gente, cuando hablan o investigan de su trabajo, eso crea una sinergia movilizadora, como un marcador en el pueblo. Me acuerdo que mucha gente en el pueblo decía, está bien lo que están haciendo a los videastas, está bien lo que están haciendo, porque necesitamos mostrar a la gente que no somos violentos,
y que tenemos un pueblo maravilloso. Eso era un punto muy importante para la gente cuando veía que los videastas estaban grabando lo que era su pueblo. También generar conexiones afuera del pueblo con las proyecciones y las charlas. Este grupo estuvo en San Cristóbal, Las Casas en Chiapas, por un encuentro político sobre medios libres y tuvieron la oportunidad de visitar un caracol zapatista, entonces encontrar jóvenes de una comunidad zapatista y regresaron muy emocionados de lo que habían vivido. Ahora, desde adentro del trabajo, además del nivel individual, es decir, que la confianza que dio este trabajo a los videastas, me decían siempre que no iban a terminar nada, porque cuando empezaban algo nunca lo terminan. Entonces, cuando veían que iban a terminar, tenían una forma de confianza muy fuerte y se veía que querían seguir. Algo muy importante también adentro del espacio, adentro del taller, fue lo de las discusiones entre las personas. Les decía que había 3 generaciones en el grupo, de 10 a 60 años, y al inicio había una forma de sobreuso de la legitimidad de la edad, en el sentido de que las personas más grandes tenían este poder de decir: yo conozco la cultura purépecha y yo hablo el purépecha. Ustedes los niños no saben mucho, no saben nada. Y los videastas me decían que no podían hablar porque cuando me decían: cuando toman la palabra esta persona, hace un discurso de 1 hora y no podemos platicar. Entonces platicamos de eso y les decía: tienen que plantear el problema. No dijeron nada, pero poco a poco se hizo una conexión mucho más horizontal y las personas mayores se dieron cuenta que sí, estas personas, estos jóvenes tenían algo que decir, y tenían una experiencia en este pueblo y eran parte del pueblo. Además participaron directamente al levantamiento, físicamente al levantamiento. Entonces, digo eso para decir que el espacio propio del taller era un espacio de charla política, porque se trataba de la cultura purépecha, de la tradición. Hubo confrontaciones y salió discusiones muy interesantes para los jóvenes, pero también las personas mayores. El trabajo con la cámara me parece ser importante en términos de reflexividad sobre la comunidad, sobre el pueblo de Cherán, sobre la historia de Cherán. Es decir, que pensar en lo que quiero decir, en cómo quiero decirlo, y tomar la cámara para mostrarlo, es elegir un enfoque para decir y tener es como reflejar una realidad desde el punto de vista de los videastas. Entonces eso genera también una práctica, genera también un punto de vista mucho más activo sobre la vida de la comunidad. Y también lo que vio al final, los jóvenes me decían que ya se daban cuenta de la importancia que tenían como videastas para hacer más videos y para enseñar a los demás afuera y adentro también, afuera, que la cosa no era como lo decían en los periódicos, y que tenían un papel muy importante en el movimiento, dentro del movimiento político. Me acuerdo de una pregunta de Salvador, que es un videasta del taller. Durante una proyección una persona le preguntó: ¿qué quieren hacer ustedes cuando serán grandes? Porque no se tardaba el momento.
Y Salvador dijo que pues si la comunidad necesita un campesino, voy a ser campesino. Si la comunidad necesita un abogado, voy a ser abogado. Y decía, pero ahora estoy haciendo vídeos, y es lo que me importa, y quiero hacer más vídeos. Y me pareció muy político esta respuesta. Y pues lo que iba a decir, y quería también terminar como un tipo de homenaje a Stéphane Hessel, que murió hace poco, porque dijo algo que me parece enfocado en esta mesa. Él decía que crear es resistir y resistir es crear. En el caso del taller de Cherán y del trabajo de todos, yo creo que es un concepto, una idea muy importante, muy central.